Así, comenzando un poco más con la ponencia o este repaso, este consiste en una recopilación de preguntas. Sí, es un banco en diapositivas, es un banco de preguntas en diapositivas. Em, por mi cuenta recopilé preguntas de los últimos 3 años, tal vez. Obviamente excluyendo algunas repetidas, llegando a un aproximado de 46 o 47 preguntas, si la memoria no me falla. Están agrupadas por temas, entre los cuales están, por supuesto, hígado y secreción biliar, microbiota y gases intestinales, secreción pancreática, secreción intestinal, secreción gástrica, secreción salival. Y bueno, he juntado en una serie de preguntas los temas de hormonas y péptidos gastrointestinales, generalidades y tanto absorción como digestión. Aquí me estoy amparando tanto del material, que son las diapositivas del docente que se ha encargado de dictar esta unidad, que son las con las que nos quedamos nosotros el año pasado, y literatura predilecta para este curso que es Guyton y Hall. Entonces, habiendo dicho esto, comencemos. Bien, como mencioné, este es el índice de contenidos. Tenemos hígado y secreción biliar como primero porque es el tema que más, digamos, que es caserito, es más prevalente y es el que más preguntas tiene. Un aproximado de 12 o 13, si mal no recuerdo. Bueno, arranquemos con hígado y secreción biliar. Bien, primera pregunta. Proteína transportadora de cobre en plasma. Antes de continuar, quiero disculparme porque no voy a explicar todas las preguntas en su totalidad. Hay algunas que sí, hay algunas que salen directamente de fragmentos de las diapositivas del doctor, hay algunas que voy a sacar directamente del libro. Y este caso es una pregunta bastante latera, bastante puntual. Desconozco, no tengo acceso a las grabaciones ni de este año ni del año anterior, si esto se menciona en clase, pero se encuentra en las preguntas de años anteriores. Y en este caso la clave es la de celuroplasmina. Bien, la bilirrubina indirecta se conjuga con, tenemos las siguientes claves. Este formato lo voy a emplear. Voy a dejarles la página de la cual estoy sacando esto. Obviamente es así como se encuentra por sí sola. Me refiero, por supuesto, al libro Guyton. En este caso, corresponde a la página 874, medición de la bilirrubina en la bilis como herramienta clínico-diagnóstica. Perdón. Para ser exactos aquí, les voy a dar la respuesta directa, es la glucoriniltransferasa. Si bien el proceso en todo el metabolismo de la bilirrubina, esta indirectamente se conjuga con el ácido glucurónico. Pero si bien el ácido glucurónico no aparece en estas claves, la glucoriniltransferasa es la enzima que facilita esta unión o esta conjugación. Por ende, la clave aquí sería la C. Bien. Son funciones preferenciales de la zona 3 del asino hepático, excepto, bueno, esta es la primera pregunta en la que nos vamos a amparar o que sale directamente de las diapositivas, ya que podemos observar aquí. Aquí se repasan la zona 1 y la zona 3. Empleo esto de las diapositivas porque, bueno, en el libro no lo encontré y, bueno, no estoy usando otra literatura, estoy basándome enteramente en Guyton y Hall. Entonces, según esta tabla, en la zona 1 tenemos las siguientes funciones. El catabolismo de aminoácidos, la gluconeogénesis, la degradación de glucógeno, la HMG-CoA reductasa, síntesis de colesterol, ureogénesis, flujo biliar dependiente de ácido biliar, en metabolismo oxidativo, beta oxidación de los ácidos grasos para ser exactos, y en la zona 3 tenemos la glicólisis, la síntesis de glucógeno desde la glucosa, liponeogénesis, colesterol, o mejor dicho, la biosíntesis de ácidos de sales biliares o ácidos biliares, la cetogénesis, esto hace referencia a los cuerpos cetónicos, la síntesis de glutamina, el flujo biliar independiente de ácidos biliares y bueno, la biotransformación de las drogas. Como hemos podido observar, la clave que según esto no corresponde a la zona 3 sería ureagénesis, ya que todas las demás corresponden, porque ureagénesis corresponde a la zona 1. Bien, evidencia de necrosis hepatocelular. Esto corresponde, para ser exactos, al perfil hepático. Es una serie de pruebas de laboratorio que en lo que se basan es en principalmente medir enzimas. Aquí vamos a hablar de las aminotransferasas, la ALT y la AST. Esto, por supuesto, es la clave. Pero esto se lo respondo después de haber llevado un curso. Y recuerdo que esto se nos enseñó. Pero en su caso, esto sale directamente nuevamente de las diapositivas. En este caso, repasemos el perfil hepático. El GOT o el AST
o la transaminasa glucamático oxaloacética o la aspartático aminotransferasa, la GPT o ALT, transaminasa pirúvico oxalacético o a la aminotransferasa, refieren inflamación y necrosis hepatocelular. También tenemos a la fosfatasa alcalina, a la glutamiltransferasa y a las 5-nucleotidas que son marcadores para la colestasis, mientras que la bilirrubina, el tiempo de protrombina o actividad de protrombina, y en este caso la albúmina, corresponden a la reserva o a la reserva funcional. Por ende, bueno, ya les dije que la clave aquí es ALT-AST, que son las aminotransferasas que marcan necrosis hepatocelular y a su vez inflamación. De este cuadrito del perfil hepático sale también la clave de esta pregunta. ¿Es un marcador de colestasis? Por supuesto, la fosfatasa alcalina que acabamos de mencionar. Bien. Los niveles de evaluar la reserva funcional hepática. ¿Qué clave sería, chicos? Lo acabo de mencionar hace unos instantes. A ver, cualquiera. Bilirrubina. Exacto, bilirrubina, recordemos. Bilirrubina o también albúmina. Tal vez lo más preciso sería albúmina, pero en este caso tenemos bilirrubina. El tipo de protrombina, actividad de protrombina, se usa más que todo para un contexto hemático, relacionado a factores de coagulación. Recordemos que el hígado está implicado en este mediante la vitamina K. Pregunta que también vamos a revisar aquí. Bien, nuevamente una pregunta de Atera. Tenemos la proteína transportadora de aldosterona, que en este caso tenemos la transcortina. Si bien investigando sin tomar o dar muchas vueltas, la respuesta a priori sería albúmina, eso según internet, en el banco, esta revisión habla de la transportina, que como tal sería un medio secundario para transportar aldosterona, aunque como tal, esta se encarga de transportar mineralocorticoides y glucocorticoides. Tal vez por eso es que se decantan por esta clave. Bien, el hígado renueva la bilis aproximadamente cada X días. La literatura no menciona unos días exactos. Mencionan que la bilis se reutiliza y puede mezclarse y digamos que cargarse hasta 20 veces. Pero, nuevamente, les digo, esta parte no recuerdo si el doctor lo mencionó en clase, pero según esta pregunta, que si mal no recuerdo vino el año pasado, corresponde la clave A, 7 días. El parámetro es de 6 a 10, pero el más cercano sería 7. Y es la clave que está, digamos que marcada en esta recopilación. Bien, el mayor componente de la bilis. Tengo una imagen que lo explica, el libro lo explica, pero creo que esto se los puedo preguntar. ¿Cuál sería el mayor componente de la bilis? Bien. Bueno, esto les digo directamente que son las sales biliares. Nuevamente me amparo en las diapositivas. Observamos que los ácidos biliares o las sales biliares son el 64% de los solutos en la secreción biliar. También lo tenemos fosfolípidos, colesterol, electrolitos, bilirrubina, proteína, entre otras. Así que la clave sería la B. Bien, hormona que estimula la contracción de la vesícula biliar. Esta, en cierta forma, está relacionada tanto como secreción hepática y biliar, como hormonas secretivas gastrointestinales. Bien, en esto me voy a amparar porque hay un cuadro tanto de la diapositiva que lo explique, tanto como del libro. Pero en este caso hemos optado por un cuadro del libro. Repasamos algunas hormonas gastrointestinales. En este caso, principalmente lo que nos interesa es la colecistocinina, que no solamente trabaja en esta secreción biliar, sino que trabaja en varias partes del tracto digestivo. En este caso, los estímulos para su liberación son los ácidos grasos y algunos aminoácidos. En cierta forma, también un aumento o una irritación de la mucosa intestinal o la mucosa duodenal por un componente, un quimoácido. Bien, objetivos primarios, se dirige a la vesícula, al páncreas y al estómago. Y principalmente estimula la contracción vesicular y la secreción de enzimas pancreáticas. Y a su vez inhibe la evacuación gástrica y la secreción de ácido. Por ende, la clave sería colecistocinina o según sus siglas CCK. Este cuadro se los dejo aquí para que puedan repasar. Ah, por cierto, también les dejo la página del libro de donde se encuentra el otro cuadro. O donde se encuentra la información precisa que dice la colecistocinina estimula el vaciamiento vesicular. Bien, la hormona epsidina interactúa con la para regular la absorción de hierro. Aquí la mayoría son enzimas, salvo el transportador de divalentes o la ferroportina.
Pero les doy un dato, el transportador de divalentes o cationes divalentes está en el intestino, para ser exactos. Se está relacionado bastante con el metabolismo de metales pesados, por intoxicación de metales pesados. Por ende, la clave que quedaría aquí sería la ferroportina. Pero ¿por qué no se relaciona con otros? De alguna forma, algunos son transportadores. Bueno, aquí no pude encontrar una imagen en la literatura, pero me amparé en otro libro, que es el Robis Cotran de Patología Estructural y Funcional. Aquí observamos un hepatocito normal, no, mejor dicho, un heterocito normal. Tenemos el metabolismo del hierro, el transportador del hemo, cómo ingresa, y aquí tenemos algo peculiar. El hierro, para que pueda entrar, la epsilina reacciona con el canal ferroportino y se encarga de bloquearlo en cierta forma regular. Cuando hay mucho hierro en el volumen sanguíneo, la epsilina se encarga de bloquear el transportador de ferroportina que facilita el transporte de hierro hacia el torrente sanguíneo desde el intestino, desde el enterocito. Por ende, hay un aumento, una sobrepoblación, digamos, una sobrecarga de hierro en la sangre. La epsilina se encarga de bloquear su transporte desde el enterocito hacia el tejido, hacia el flujo sanguíneo. Por ende, la clave sería ferroportina. Bien, el hígado requiere de la vitamina para la síntesis de los factores de coagulación. Esto lo mencioné hace unos minutos, y en este caso es la vitamina K. En este caso me amparo de este grafiquito, donde hablamos de los factores hepáticos dependientes de la vitamina K. Aquí hablamos de factores de coagulación, tenemos el factor 2 o protrombina, factor 7 protrombina o F estable, el factor 9 antihemolítica B o factor Christmas relacionada a un tipo de enfermedad coagulativa, y el factor 10 Stuart-Bauer. Todos estos son dependientes de la vitamina K, aunque también la proteína C, que es un potente anticoagulante, está relacionada a la vitamina K. Esta es más que todo corresponde a la sección de hematofisiología, el último capítulo de fisiología de la coagulación, y para ser exactos, página 484. Disminución de la protonina, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 causado por deficiencia de vitamina K. Por ende, la clave nuevamente sería vitamina K. Bien, habiendo terminado con lo que corresponde a preguntas sobre fisiología del hígado y la secreción biliar, me muevo al siguiente tema. Antes de empezar aquí, quiero hacer una aclaración. Si en la anterior me disculpé, en esta me voy a disculpar muchísimo más porque no he encontrado literatura para ampararme en ese tema. Más que todo me he basado en la diapositiva que tengo del año pasado enteramente. Hay algunas preguntas que no he encontrado en la diapositiva y las he respondido según lo que cité banqueo y según una muy breve investigación mía. Me disculpo porque muchas de estas cosas las hemos hecho a la carrera. Bien, en una dieta alta en grasas se encuentran muy disminuidas las bacterias. Esta pregunta es datera, sí, y afortunadamente se encuentra en la diapositiva. Este cuadrito, extraído de la diapositiva, habla del papel de la dieta en los cambios de la composición de la microbiota intestinal. Aquí, lo bueno es que no tenemos que buscar mucho. Basta con ver el primer cuadrito. Dieta alta en grasas, efecto en la población bacteriana, disminuye las especies de bifidobacteria. Podemos revisar los demás efectos de ciertas variaciones en la dieta y su efecto en la población bacteriana o en la microbiota intestinal, pero en este caso lo que nos compete, la clave es la A, bifidobacterias. Bien. Vitamina que no es producida por la microbiota bacteriana. Vitamina K, vitamina B2, vitamina B12, ácido fólico, vitamina B9, vitamina A y vitamina K siendo las liposolubles presentes, mientras que las demás son hidrosolubles. Bueno, esta nuevamente está en la diapositiva. Este pequeño cuadrito, mejor dicho, es una captura de la diapositiva, habla de la producción de vitaminas por la microbiota. Tenemos al B1, B2, B6, B12, biotina, ácido nicotínico, ácido fólico y pantonénico. Casi todas estas corresponden al complejo B. Entonces, la única liposoluble es la vitamina K. Por ende, por descarte, tenemos que la vitamina A, la clave D, es la que no es producida por la microbiota bacteriana. Bien, la microbiota tipo adulta se establece aproximadamente. Esto sí lo puedo explicar ligeramente. El neonato no tiene, digamos, microbiota. Y la mejor forma de desarrollarla es exponiéndose a esto, muchas veces mediante la lactancia materna principalmente, o mediante la alimentación directamente desde la placenta. Mientras el niño va creciendo y va desarrollándose hasta ser aproximadamente
hasta desarrollar el tipo de microbiota adulta, desarrolla también su sistema de defensa, ya que para desarrollarse y para poder trabajar eficientemente tiene que exponerse a agentes patógenos. Recordemos que casi no existe un rincón aséptico en nuestro cuerpo. En casi todos lados vamos a encontrar bacterias, tanto fuera como dentro de la piel. Entonces, habiendo dicho esto, esta información nuevamente sale de las diapositivas. Pero les doy el dato exacto, son 3 años. A los 3 años, la microbiota de tipo adulta se establece. Bien, la lactancia materna favorece el predominio de ¿qué bacterias? Esta también está en la diapositiva. Y nos amparamos en este cuadrito. Periodo neonatal, 2 primeras semanas de vida. Inicio, Escherichia coli, Streptococcus spp, influida por el tipo de alimentación. En este caso, si es lactancia materna, corresponde a bifidobacterias, si es artificial, a enterobacterias. Aquí podemos confirmar que la aparición de microbiota tipo adulto comprende alrededor de los 2 a 3 años y se constituye un nuevo ecosistema intestinal de microbiota con gran diversidad. Por ende, la clave aquí sería bifidobacterias y la clave aquí nuevamente sería 3 años. Bien, así como hay microbiota, estos tienen un metabolismo que favorece la presencia de gases en el lumen gastrointestinal, o para ser exactos, en el intestino. Estas dos preguntas, porque son dos preguntas que se relacionan a este tema, salen afortunadamente de un recuadro de la diapositiva. Este gráfico de aquí. Observamos el ingreso y salida de gases. Aquí lo que vamos a ver principalmente es los que nos compete: circulación portal e intestino delgado y colon. Los gases que vienen de la circulación portal hacia el lumen intestinal son el nitrógeno y el oxígeno molecular. Y los que tienen un recorrido opuesto son el oxígeno molecular, el dióxido de carbono, el metano y el hidrógeno molecular. Por ende, la clave aquí sería 2, 3, 4 y 5, ya que el nitrógeno va en un sentido contrario a lo que pide la pregunta. Va desde la circulación portal hacia el lumen gastrointestinal. La clave sería la C, 2, 3, 4 y 5. Y en la siguiente pregunta, el gas intestinal que proviene de la circulación portal, ante la falta del oxígeno molecular, sería el hidrógeno molecular. Bien, ahora pasemos a este tema que como tal los he tenido que juntar porque en este banco, en esta recopilación, no tengo tantas preguntas de todos y cada uno de estos. Bien, comencemos con la primera. Digestión y absorción intestinal. Marque lo correcto. 1. La digestión de lactosa se inicia en el estómago. B. Se puede absorber hidratos de carbono después de la acción de la alfa-amilasa pancreática. C. En la formación de las micelas participan glicerol, ácidos grasos y aminoácidos. O D. El transportador sodio dependiente es el mismo para glucosa y aminoácidos. Esta implica un poco más de revisión. No podría decirles que sale directamente de las diapositivas, así que voy a tomarme el tiempo de explicar un poco esto. Bien, ¿la digestión de lactosa se inicia en el estómago? No. La digestión de casi todos los hidratos de carbono inicia en la boca, con la amilasa salival. Si bien el estómago puede favorecer ciertas cosas, no tiene un rol muy importante aquí. De hecho, los que se encargan bastante de esto son tanto la amilasa pancreática como la amilasa salival. La B. ¿Se puede absorber hidratos de carbono después de la acción de la alfa-amilasa pancreática? Probablemente. Algunos sí. Otros necesitan un recorrido mucho más largo para poder ser absorbidos completamente. C. ¿En la formación de las micelas participan glicerol, ácidos grasos y aminoácidos? No. Los aminoácidos no son parte de las micelas. Y D. ¿El transportador sodio dependiente es el mismo para glucosa y aminoácidos? No, no lo es. Para glucosa tenemos los SLGT1 o SLGT2, y para los aminoácidos una diversidad. Comprenden otras familias de transportadores sodio dependientes. Por ende, la clave aquí sería digamos que es la que tiene más sentido dentro de todas. Aquí repasamos un poco, nuevamente cortesía del guide, les dejo la página en la parte inferior, en cuadros de digestión, en este caso, hidratos de carbono. Posteriormente también tenemos de proteínas y de ácidos grasos. Aquí obtenemos que los almidones son trabajados por la tialina en la saliva, o la amilasa salival, y la amilasa pancreática. Esta es reducida a maltosa o polímeros de 3 a 9 de glucosa. Esta
A su vez, en el intestino se observa la digestión tanto de glucosa como de lactosa como de sacarosa y su reducción hacia galactosa, fructosa y finalmente todo hacia el producto final que es la glucosa, que es, digamos, el combustible base para la mayoría de reacciones en el cuerpo. Bien, aquí en el caso de las proteínas tenemos algo interesante. Y esta sí es la que inicia en el estómago, ya que la pepsina, al ser activada, bueno, el pepsinógeno al ser activado por el ácido clorhídrico, la secreción gástrica con un pH increíblemente bajo, favorece la reducción de proteínas a proteasas, peptonas y polipéptidos. Luego, los que se encargan de, en cierta forma, rematarlas y dejarlas servidas son las proteasas pancreáticas. La tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa, la elastasa. Y si alguno de ustedes recuerda, hablé un poco de esto en mi último repaso. Estas cuatro hormonas se activan directamente gracias a la activación de la tripsina, favoreciendo digamos que una reacción en cadena que nos lleva a la descomposición en polipéptidos y aminoácidos. Y las peptidasas, más que todo en el intestino, se encargan de reducir los aminoácidos para su absorción más efectiva. Bueno, en lo que respecta a grasas, tenemos dos órganos protagonistas, el hígado y el páncreas. La bilis y la agitación emulsifica las grasas en un proceso, valga la redundancia, llamado emulsificación de las grasas. Esta grasa emulsificada es atrapada por la lipasa pancreática, la cual lleva a la reducción en ácidos grasos y monoglicéridos, aunque también existen hormonas pancreáticas que se encargan de digerir esteres de colesterol y fosfolípidos. Bien, aquí circulación gastrointestinal, marque lo falso. La vea, la vasodilatación del escape regulador se produce a nivel arterial y venoso. La estimulación parasimpática aumenta la secreción glandular. C. La colecistocidina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina y la secretina aumentan la circulación postprandial. D. La hipoxia de la pared intestinal puede aumentar la circulación en un 50%. Para responder esta pregunta, recomiendo leer las páginas 794 y 795. No todas, hay algunas partes precisas que mencionan esta información. En el caso de la 794, el efecto de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal. Y en el 795, el control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal. Ahora, si bien esta pregunta se ve algo tediosa y algo coposa, bueno, les adelanto que la clave es la A. Porque en la página 795, que habla del control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal, se describe y se define el escape autorregulador. Y antes de este se menciona que la estimulación simpática estimula o digamos que vasoconstriñe a las arteriolas, no a las venas ni a las vénulas. Y el escape autorregulador habla de que hay metabolitos que favorecen la secreción de vasodilatadores para inhibir y retornar al estado normal los vasos sanguíneos dentro de la circulación gastrointestinal. Así que con ese párrafo sacamos al toque la clave A. Aunque también podemos explicar un poco las demás claves. ¿La estimulación parasimpática aumenta la secreción glandular? Sí. Repasando un poco la inervación del tracto gastrointestinal, dejando de lado un poco el sistema nervioso entérico, ya que bueno, lo que comprenden, recordarán por histología, los plexos mientéricos y los plexos submucosos, o de Auerbach y de Meissner, estos son propios del tubo gastrointestinal. Aquí estamos hablando de la estimulación de inervación extrínseca, ya sea la simpática y la parasimpática. Aquí, acuérdense generalmente esto, la parasimpática estimula, y la simpática inhibe. Y cuando no inhibe, tiene un efecto doble que a la larga o estimula poco o inhibe. O sea, digamos que a la larga inhibe. Bien. ¿Esto puede variar? Sí, más que todo en el caso del simpático, dependiendo de qué parte del tubo digestivo de glándulas anexas estemos analizando. Pero generalmente es así. Parasimpático estimula, simpático inhibe. Ya sea motilidad, ya sea secreción. Ese es su rol general. La colecistocinina, el peptido intestinal vasoactivo, la gastrina y la secretina aumentan la circulación postprandial. Sí. ¿Y la hipoxia de la pared intestinal puede aumentar la circulación en 50%? Sí. Ya que, digamos que la irrigación del tracto gastrointestinal es directamente proporcional a su actividad. Conforme más trabaja y más está trabajando, más flujo sanguíneo hay. Toma un aproximado de 2 a 4 horas en volver a su estado normal. Bien.
Justo hablando de inervación, tenemos una pregunta esta. Inervación extrínseca e intrínseca intestinal. Marque la verdadera. ¿El plexo entérico es el más importante? ¿Quién sabe? ¿Las dendritas de Meissner son receptores? No, los receptores son más que todo, podrían relacionarse a los encontrables en la piel. C, la inervación extrínseca es regulador de la actividad intestinal. Luego de leer las dos primeras, casi que podemos descartarlas y marcar la C. Pero vamos a explicarlo un poco. Aquí recomiendo leer la página 789, control nervioso de la función gastrointestinal, sistema nervioso entérico. Bien. Em, digamos que la inervación intrínseca se encarga casi enteramente de la motilidad y puede asumir las funciones tanto de motilidad como de secreción en caso de que se pierda la inervación extrínseca. Pero la inervación extrínseca tiene algo peculiar. ¿Qué es eso peculiar? Que la regula, ya que como mencioné, la inervación extrínseca comprende la inervación simpática y parasimpática. Estas secretan neurotransmisores o muchos tanto polipéptidos como participan en la secreción de hormonas que regulan, ya sea que estimulen, ya sea que inhiban, ya sea que aceleren o ralenticen secreciones y motilidad. Por ende, la clave sería la C. Bien, según para la colecistocinina, señale la falsa. Leamos. ¿Contrae la vesícula biliar? Ya lo leímos y eso es verdadero. ¿Inhibe el vaciamiento gástrico? Sí, es verdadero. Y aquí hay un problema. Según el banco y el repositorio de preguntas, la clave es la C. Es secretado por el páncreas por la presencia de los tres nutrientes en el duodeno. Y es cierto, esto es falso, ya que la colecistocinina es secretada por las células I en duodeno. No tiene nada que ver con el páncreas, no es una hormona pancreática. Pero sí favorece a su secreción. Y ahora, la D. La colecistocinina y la pancreosimina es diferente. Pues no. La pancreosimina es el nombre rudimentario que se le dio a la colecistocinina cuando esta fue estudiada inicialmente. Esta información no la encontré en el libro, tampoco la recuerdo en las diapositivas, pero sí lo encontré en un artículo. Que hablan de, asumo que es un artículo relativamente antiguo, no he a encontrar fecha, pero hablan de un descubrimiento de una nueva hormona bautizada o cuyo nombre sugerido es la pancreosimina, la cual fue encontrada y trabaja junto a la secretina al momento de favorecer la secreción pancreática. Por ende, si bien las dos son falsas, la que es, digamos, mucho más falsa o mucho más atroz o mucho más absurda es la clave C. Bien, aquí repasando, este cuadro es de Guyton y Hall, página 792, donde hablamos de algunas hormonas intestinales, la gastrina, cuyo estímulo corresponde a la presencia de proteínas en el estómago, la distensión del tubo gastrointestinal, estímulos nerviosos, y inhibe, o el ácido inhibe su excreción. Células G del antro. Sus acciones estimulan la motilidad gástrica, la secreción de ácido gástrico y el crecimiento de mucosa. La colecistocinina ya la repasamos. La secretina, acuérdense del nombre, secretina, estimula secreción, listo. Reacciona entre ácido y grasa. Irritación de la mucosa duodenal. Y bueno, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o también GIP, o péptido inhibidor gástrico. Sus estímulos son la presencia de proteínas, grasas y carbohidratos, los tres bioelementos o biomoléculas fundamentales, y secretado por las células K del duodeno y ayuno. Estimula liberación de insulina y inhibe la secreción y motilidad gástrica. Y bueno, la motilina, su nombre lo dice, motilina, motilidad, favorece motilidad, mientras que la secretina favorece secreción. Células M del duodeno y el ayuno. Este cuadro los dejo para que lo repasen y en caso quieran repasarlo en sus libros, aquí está la página 792. Bien. Hormona que produce relajación de los esfínteres pilórico, ileocecal y de Oddi. En otras palabras, casi todos los esfínteres. Bien, esta pregunta es datera. He revisado en las diapositivas y no nos hablan casi nada del péptido intestinal bajo activo ni de la... Bueno, ya les soplé la clave, me disculpo. La respuesta es la E, péptido intestinal bajo activo. Y esta está en un párrafo en la página 789. Sí, así de rebuscada. Diferencias entre los plexos mientérico y submucoso. Clave E, péptido intestinal vasoactivo. Además de ser un vasodilatador y estar relacionado con el sistema nervioso parasimpático,
también tiene una función en la cual relaja casi todos los esfínteres, entre ellos los mencionados aquí, pilórico, ileocecal y de odio. Bien, retarda el vaciamiento gástrico. ¿El pH alcalino del alimento? No, recordemos que el que lo retrasa es el pH ácido, ya que irrita la mucosa duodenal. Hiperglicemia, sí, la hiperglicemia retarda el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Bueno, un estudio de hiperglicemia, digamos una glucosa postprandial mayor a 100, entre 100 a 115, en algunos casos más elevados de 120, y hablamos de un riesgo, un factor de riesgo para algún tipo de diabetes. Al tener mucha glucosa, al tener una glicemia elevada, naturalmente se retarda el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Se retarda el vaciamiento gástrico, por ende no hay un paso mayor o no hay un paso normal de quimo que puede estar contenido o puede contener en cierta forma hidratos de carbono y por ende este no se absorbe para que la glucosa deje de elevarse. Aquí entran otras hormonas como puede ser el glucagón, etcétera, pero en cierta forma es una forma casi superficial de eso de describir por qué la hiperglicemia retarda el vaciamiento gástrico. La motilina no, motilina, motilidad, estimula el vaciamiento gástrico y su motilidad. Eritromicina no tampoco y la dieta no necesariamente. Bien, favorecen la relajación receptiva, excepto, ya, el libro menciona relajación receptiva. Afortunadamente, la diapositiva nos da un poco más de contexto sobre esto. Pero aquí les digo algo. Relajación receptiva. El péptido adicional vasoactivo relaja. El ATP, en algunos casos. La dopamina es interesante de describir. Y el óxido nítrico se relaciona más que todo como un vasodilatador. Podría aquí haber alguna controversia, algún problema, pero, ¿qué les dije hace un momento? ¿Qué hace la motilina? ¿Qué favorece la motilina? Bueno, la motilina favorece la motilidad. Y para que haya relajación, no se necesita motilidad. Así que bajo este razonamiento y por descartes, podemos decir que la clave es la C. Pero si queremos un poco más de contexto, tenemos la siguiente imagen. Cortesía nuevamente de las diapositivas. Aquí dice, clarito, la relajación receptiva está mediada por el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Ahora, ¿por qué no la dopamina? Bueno, porque la dopamina es, en cierta forma, un inhibidor casi competente, si mal no recuerdo, de la acetilcolina. Y la acetilcolina está relacionada con el sistema nervioso parasimpático o los receptores colinérgicos. Entonces, si el sistema nervioso parasimpático es naturalmente estimulador, es lo contrario a la relajación receptiva. Y por ende, la dopamina, al bloquear la acetilcolina, de en cierta forma limita la actividad del sistema nervioso parasimpático. Por ende, esta favorece la relajación receptiva. Bien, nuevamente la clave sería el C, motilina. Bien, órgano endocrino difuso, es correcto. Aparentemente parece datero. La familia de la secretina la conforman la S, la secretina, la colecistocinina, la PIC y la PIG. Tal vez. La colecistocinina aumenta por acción de ácidos grasos con más de 10 átomos de carbono. Tal vez. La gastrina estimula contracción de antro y esfínter pilórico. Tal vez. Y la secretina actúa solamente en la porción canalicular. O la todo es falso. Bueno, todo parece datero, pero la clave más directa es la clave B. Ya que recordamos que la colecistocinina reacciona a la presencia de ácidos grasos en el intestino, en duodeno. O directamente a la aparición o al contacto del quimoácido con un pH reducido, un pH bajo, irrita la mucosa duodenal y esta es secretada para su acción. Si tenemos una duda sobre la A, afortunadamente tenemos esta imagen cortesía de las diapositivas que habla de las familias estructurales. La familia de la secretina está compuesta por la secretina, el péptido intestinal activo, el péptido similar a la insulina, el inhibidor gástrico, perdón, y el glucagón, cosa que no coincide. Por ende, la clave aquí sería la B. Les puedo decir que la secretina no actúa solamente en la porción canalicular del páncreas, actúa netamente en el páncreas. Y la gastrina estimula la contracción del antro y el esfínter pilórico. No.
La gastrina tiene una acción más interesante en la secreción gástrica que en su motilidad. Repasando algunas nuevamente el mismo cuadro para rellenar aquí un poquito y hablar de justificar la clave B. Colicitocinina, estímulos para su secreción, grasa. Listo. Bueno, pasemos a páncreas y secreción pancreática. Enzima más abundante es la secreción pancreática. Esto creo que les puedo preguntar, ¿eh? ¿Qué clave es? Vamos chicos, cualquiera. Bueno, Lipasas. ¿cómo? Lipasas. No. La clave es proteasas. No sé si alguno de ustedes estuvo, o en caso de que alguno estuviese, fenomenal. En la ponencia anterior hablamos un poco de pancreatitis. La pancreatitis es naturalmente la autodigestión del páncreas producida por sus proteasas, ya que las proteasas del páncreas tienen un increíble poder catalítico, el cual es, como dije, capaz de digerir por completo al órgano. Y bueno, por si tenemos alguna duda, lo podemos revisar tanto en el libro como en esta imagen cortesía de las diapositivas. Clases de enzimas en el jugo pancreático, el 90% corresponde a las proteasas. La amilasa un 7%, la lipasa un 2% y las nucleasas son menores al 1%. ¿Bien? La ABC, proteasas. Bien. Fase de la secreción pancreática donde la producción del jugo pancreático es mayor. La cefálica, que se relaciona más que todo con neurotransmisores. La gástrica, la intestinal o ninguna de las anteriores. A ver, recordando por anatomía, justo que ustedes vienen de llevar anatomía, están llevando anatomía. Em, el conducto principal o el conducto secundario, ya sea de Birsuk o Santorini, ¿hacia qué órgano conecta? ¿En qué órgano desemboca? Al intestino. Exacto. Por ende, bajo esa respuesta podemos decir que la fase de la secreción pancreática, donde la producción del jugo pancreático es mayor, es... Intestinal. Exacto, la intestinal. Esto lo menciona el libro, aproximadamente el 70% de la secreción pancreática se relaciona a la fase intestinal, ya que recordemos que casi todos los estímulos para la secreción pancreática provienen de irritación o distensión excesiva de la mucosa duodenal o del duodeno propiamente dicho. Y por si hay dudas, aquí tenemos el respaldo. Nuevamente, cortesía de las diapositivas. En el caso de las cefálicas, el 25%, vías vagales, de estimulante, visto, olfato, gusto, masticación, relacionados al centro del apetito, el centro de la salivación inclusive. La gástrica, distensión, probablemente gastrina, vagal colinérgica, 10 al 20%. Y bueno, el intestinal, aminoácidos, ácidos grasos, hidrogeniones, que de alguna forma se relacionan al pH bajo o la acidez, y a la irritación de la mucosa duodenal, y a su distensión en exceso, la colecistocinina, la secretina, reflejos enteropancreáticos y el latido de acá. Si bien aquí menciona el 50-80%, el libro menciona un aproximado del 70%, la mayor cantidad de secreción pancreática se da en la fase intestinal. Clave C. Sobre el glucagón, es verdadero. Bueno, acá nos hemos ido más a lo que es páncreas endocrino. Estamos hablando aquí de hormonas. Si bien el libro lo separa, ya que el páncreas exocrino se encuentra en el capítulo de digestivo y el páncreas endocrino del capítulo de, valga la redundancia, endocrino, tiene una relación directa con la alimentación. Si bien el glucagón es una hormona que no se toca mucho, yo les digo páncreas, ustedes me dicen insulina, pero el glucagón es, en cierta forma, lo opuesto, es hiperglucemiante. Pero eso no se limita solamente a reducir el nivel de glucosa en sangre. Aquí les adelanto que la clave es todas las anteriores, ya que el glucagón promueve la glucogenólisis, el gluconeogénesis y la lipólisis. ¿Por qué? Bueno, necesita aumentar glucosa en sangre. Rompe el glucógeno de las reservas, ya sea en hígado o en músculo, lleva la pan para la sangre. Gluconeogénesis, ya sea desde aminoácidos o ácidos grasos, unas formas, digamos que no tradicionales de secretar o de producir glucosa hacia torrente sanguíneo. Lipolítica, los adipocitos son una reserva de glucógeno, o de glucosa, perdón. ¿Por qué?
Porque cuando hay un exceso de glucosa y el hígado ya no puede absorber glucógeno, ni tampoco el músculo, esta se transforma en grasa y es depositada en adipocitos. Ahora, algo a destacar aquí, bueno, ya alejándome un poquito más y hablando un poco más de lo que es páncreas endocrino, perdón, algo datero, algo fijo, algo que deben acordarse cuando mencionen glucagón, además de hiperglucemiante, es gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque el glucagón trabaja directamente en el hígado. Y el hígado, por algo, el hígado tiene la mayor cantidad de preguntas en este banco. Porque el hígado es la máquina enzimática por excelencia en el cuerpo humano. Es más, el libro tiene un capítulo dedicado a este, si mal no recuerdo es el capítulo 71. El hígado trabaja con todo. ¿Y qué hace el glucagón? El glucagón estimula una cascada de enzimas y reacciones en el hígado que es increíblemente tedioso de explicar y se lo dejo aquí en la parte inferior. Páginas 982 y 983, solo son dos paginitas, menos de dos paginitas, ya que al menos un cuarto de la página 983 está ocupada por un nuevo título, que es un resumen de la secreción, la regulación de glucemia del cuerpo por estas dos hormonas. Habla, ni viene diciendo, de cómo es que el glucagón estimula esta cascada de reacciones para favorecer la gluconeogénesis en el hígado. Ah, todas las anteriores por si acaso. Y por si por ahí queda alguna duda y creen que estoy loco, aquí les dejo alguna imagen cortesía nuevamente de las diapositivas que habla del glucagón. Es catabólica, segundo homenaje mensajero, AMP cíclica, aumenta la glicemia, aumenta glucogenólisis, aumenta gluconeogénesis, aumenta ácidos grasos y cuerpos cetónicos, ya que al romper los adipocitos y se secreta su liberación. La lipólisis aumenta la acetilcoenzima A, que es reutilizada, que no siempre es reutilizada en sangre y se transforma en cuerpos cetónicos. Y bueno, también favorece la producción de urea un ratito, no muy menor que digamos. Bien, aquí continuando con páncreas endocrino, hablamos de una enfermedad, la famosa diabetes mellitus tipo 1. Rápidamente les digo, diabetes mellitus tipo 1, el páncreas no funciona, no hay insulina. Diabetes mellitus tipo 2 se relaciona más que todo a la resistencia a la insulina del cuerpo. La insulina es como la llave que usas para entrar a tu casa. Esa llave es la que usa la glucosa para ingresar a las células. Favorece la distensión del transportador, si no recuerdo, GLUT4, que es el insulino dependiente, en muchas células, pero no en todas. Porque hay tejidos que no son dependientes de insulina. Bien, leamos las claves. No se modifica la absorción de glucosa en el intestino. Ok. B. No se modifica la reabsorción en el túbulo proximal. Hablamos del riñón. Veamos. C. La captación de glucosa está más alterada en el cerebro. Puede ser. Y la D. No está alterada en la captación del eritrocito. Pero, para explicar esta pregunta, obviamente no me voy a parar en las diapositivas porque el doctor Captcha no habló mucho de lo que viene a ser en enfermedades endocrinas, en este caso de diabetes. Así que chequemos el siguiente cuadrito. Tejidos insulino dependientes y no insulino dependientes. Insulino dependientes, dos, músculo y tejido adiposo. Transportador, como mencioné, GLUT4. Y en los no insulino dependientes tenemos el sistema nervioso, el hígado, los riñones, casi en el tracto digestivo en su totalidad, casi. Y aquí observamos muchos transportes de GLUT. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT5 y una diapositiva y más. Y en este caso, los LGT, SLGT1 y SLGT2, que se relacionan al transportador sodio-glucosa. Sodio-glucosa son cotransportadores. Por ende, si tenemos que repasar algo aquí, podemos decir que la clave es la C. Porque no se modifica la función de glucosa en el intestino, esto es verdadero, ya que no depende de canales GLUT4. La B no se modifica reabsorción en túbulo proximal, no tiene que ver con la absorción, la reabsorción, ya que de alguna forma se relacionaría con canales SLGT2, no con GLUT4. Y C, la captación de glucosa está más alterada en el cerebro, pues no, esto es falso. Y la D no está alterada en la captación del eritrocito. Bueno, no tiene nada que ver, el eritrocito es no dependiente de glucosa. La clave sería la C. Bien, desencadena la activación de proenzimas en pancreáticas en el intestino. Bien,
Aquí les voy a adelantar que la clave es la B, enteroquinasa. Ahora, ¿qué es la enteroquinasa? Bueno, la enteroquinasa es una enzima. Es una enzima que se encarga de catalizar o de activar al tripsinógeno. Y una vez el tripsinógeno es activado, se encarga de activar a las demás proteasas en páncreas. La heteroquinasa es una enzima producida por las células en borde en cepillo, los enterocitos en el duodeno, en el intestino. Y a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, la colecistocinina, que es secretada directamente hacia el lumen gastrointestinal, hacia el lumen intestinal, esta se encuentra depositada sobre la mucosa. No es una secreción activa, no es una secreción estimulada por otra señal. Es una secreción regular que se mantiene en la superficie de las microvellosidades. La marea ácida es producida principalmente en... Bueno, si les preguntase, y bueno, no los culpo porque yo también cometí este error al inicio, pensaría que es gástrica, ya que se relaciona así. Pero de hecho no es así. Esto a priori suena un poco confuso, pero la verdad es bastante, bueno, no simple, pero es más simple de lo que parece. Bien, aquí hablemos de este cuadrito. La marea ácida y la marea alcalina. De hecho, es al revés. La marea ácida es en el páncreas y la alcalina en el estómago. Un concepto, bueno, en el caso del páncreas, el pH en la sangre venosa principalmente, después de la secreción de bicarbonato hacia el duodeno, disminuye, ya que se secretan hidrogeniones hacia el torrente sanguíneo. En el caso del estómago, el pH aumenta, ya que después de secretar hidrogeniones al lumen gástrico, se secretan iones de bicarbonato hacia la sangre. Aquí cito dos páginas, 811 y 812, las secreciones de las glándulas gástricas oxínticas, y 815 y 816, secreción de iones de bicarbonato. Más adelante tengo un gráfico, al menos para explicar lo que es la marea alcalina en la secreción oxíntica. Y bueno, ahorita no lo voy a hacer, lo voy a hacer más adelante, cuando lleguemos a lo que es estómago, secreción gástrica. Bien, es correcto la secreción pancreática. La secreción de enterocinasa es favorecida por la colecistocinina, probablemente. El inhibidor de tripsina solo protege al tripsinógeno. Bien, vamos a ver. ¿La regulación nerviosa es más importante que la hormonal? Esa está rara. Y la colecistocinina solo actúa a nivel acinar. Bien. Recomiendo página 815, enzimas digestivas pancreáticas. Hablemos aquí un poco. Bueno, este fragmento está directamente extraído del Guyton. Lo he copiado en inglés porque, bueno, mi PDF en español está algo fallado. Bueno, traducido en español dice, el glucinógeno es activado por una enzima llamada enterocinasa, la cual es secretada por la mucosa intestinal cuando el quimoácido entra en contacto con la mucosa. Bien, este grafiquito explica un poco cómo es su activación. Las enzimas pancreáticas son liberadas hacia afuera del páncreas, hacia el duodeno. Y aquí el tripsinógeno es activado por la enteroquinasa. Tripsinógeno se transforma en su forma activa llamada tripsina. Y esta coge al quimiotripsinógeno, a la procarboxipolipeptidasa y a la proelastasa hacia sus formas activas. Quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y elastasa. Ahora, páncreas. Dentro del páncreas, aquí estamos hablando de lo que es un pequeño algoritmo, ya yéndonos a lo que es fisiopatología, pero hablemos aquí de las células acinares. Las células acinares se encargan de secretar lo que son tanto enzimas pancreáticas como este pequeño amigo de él, el inhibidor de tripsina. Este se encarga de, valga la redundancia, inhibir la transformación de tripsinógeno a tripsina, lo que genera que esta ruta no se dé. Y como está dentro del páncreas, este inhibidor de aquí evita una activación en cadena y a su vez evita un cuadro de pancreatitis aguda. Por ende, podemos decir que la secreción de enterocinasa es favorecida por la colecistocinina, sí, ya que la colecistocinina se encarga de activar la secreción pancreática. Y esta se ve en cierta forma favorecida, hay una relación no del todo directa, pero es parcialmente correcto. ¿El inhibidor de tripsina solo protege al tripsinógeno? No, protege a todas las hormonas. Si bien va directamente a ese tripsinógeno, a la larga protege a todas. Sí, la regulación nerviosa es más importante que la hormonal, no, es la clave C, ya que en el páncreas lo que prima más es la estimulación hormonal, ya que casi no recibe estimulación nerviosa. Es activado enteramente por secretina, colecistocinina, entre otros. Bien, estómago y secreción gástrica. Bien. Retardan el vaciamiento gástrico, excepto... Bueno, aquí estoy hablando que es la clave de grelina.
Grelina, hormona del apetito, hace todo lo contrario a los demás. Por el contrario, en lugar de retardar el vaciamiento gástrico, lo acelera. Aquí me amparo de las diapositivas. Hormonas que provocan un vaciamiento gástrico lento y las que lo aceleran. Vaciamiento gástrico lento. CSK, leptina, péptido 1 similar a glucagón, oxintomodulina, péptido YY, péptido liberador de gastrina, enterostatina, amilasa pancreática, mejor dicho, polipéptido pancreático. Y las del vaciamiento gástrico rápido, solo dos. Motilina y grelina. Y ahora, también tenemos fármacos. En este caso, yo estoy buscando el locreotio, ya que es el nombre más raro aquí. El alcohol tiene un efecto relativo, puede tanto retardar como acelerar, y bueno, la calcitonina no tiene una relación directa con el vaciamiento gástrico. Pero la que sí directamente lo acelera es la grelina. Bien, los receptores H2 tienen afinidad por... Ya esto ya tira más para lo que es neuro. Pero esto es un poco fácil. Receptores H2, histamina. Recuerden, solamente es eso. H2, histamina. H1, si mal no recuerdo también, sigue siendo histamina. Clave C. En este caso, la relación entre la histamina y el estómago es que la histamina favorece la secreción de gastrina. Y bueno, la gastrina es una cadena hacia la secreción oxíntica, ácido clorhídrico, etc. Bien. En el marcapaso gástrico, las ondas lentas se producen con frecuencia de ¿cuántas veces por minuto? 10. Bueno, si bien hay una diapositiva, hay una clase de motilidad gástrica, motilidad intestinal. No recuerdo, no accedí a las grabaciones y al menos en la diapositiva no se menciona textualmente cuál es la respuesta, pero en el libro sí. Aquí observamos. Hablando de ondas lentas. Su intensidad generalmente varía entre 5 y 15 milivoltios y su frecuencia varía en diferentes partes del tracto gastrointestinal humano, de 3 a 12 minutos por minuto. Aproximadamente 3 en el cuerpo del estómago, 2 en duodeno, 8 o 9 en ilio terminal. Por ende, según la página 788 de Guyton, la clave es la C. Y es correcta. Concuerda con la clave predilecta o marcada previamente en el banco. Bien. En la célula parietal, en el polo luminal, la bomba de protones transporta simultáneamente. Bueno, la literatura lo referencia con otro nombre. Hidrógeno potasio o hidrógeno potasio ATPasa. La clave B. Bueno, aquí tenemos este gráfico cortesía de Guyton y Hall. Lo que aquí pasa, o la secreción así, la secreción gástrica inicia con el agua intracelular se disemina a hidrogenión y a hidroxilo. El hidroxilo se junta con el dióxido de carbono ingresante por difusión hacia la célula para convertirse en bicarbonato. Este bicarbonato es inyectado hacia el fluido intersticial y en cierta forma al torrente sanguíneo. Esto corresponde a lo que es lo que les mencioné anteriormente, a la marea alcalina, y el hidrogenión es excretado hacia afuera con un contrasportador, que justo es el que hablamos, la bomba de protones, o la bomba hidrógeno-potasio o la hidrógeno-potasio ATPasa. Esta ATPasa también, bueno, aquí buscamos este contrasportador, esta bomba también favorece el ingreso de potasio y la salida de sodio. Al tener un bajo sodio intracelular, este favorece la absorción de sodio hacia la célula, de alguna forma bajando o contribuyendo a la formación de ácido gástrico aquí. Y a su vez favorece a que el cloro del fluido intersticial difunda hacia el lumen intestinal. Y bueno, por ósmosis directamente el agua ingresa y aquí tenemos la formación de la solución de ácido clorhídrico con un poquito de agua. Si bien el potasio no influye mucho ya que es secretado rápidamente por un canal especial, lo principal es aquí el ácido clorhídrico y agua. El pH es de aproximadamente 0,8. Es de lejos el líquido o la secreción con el pH más bajo y más ácido en todo el cuerpo. Por si acaso, nuevamente página 811 y 812. Bueno, secreción salival. Fluido biológico hipotónico. Bueno, obviamente el tema nos regala la respuesta y es la saliva. ¿Pero por qué es la saliva? Bueno, la saliva inicialmente en los acinos se secreta o es una solución isotónica, con un pH similar al del plasma.
que corresponde a un aproximado de 7.4, 7.3 a 7.4, si lo recuerdo. Bien. Luego, conforme esta pasa por los canalículos, se dan ciertas reacciones, como la absorción de sodio y de cloro y la secreción pequeña de potasio y de ion bicarbonato. Di bien, un detalle o la fija en este caso es que la membrana del canalículo salival no es permeable al agua. Por ende, si bien se reabsorben los solutos, el agua se mantiene ahí. Y los pocos solutos que son secretados y que restan antes de ser absorbidos generan un medio hipotónico. Clave D. Okay. La saliva es hipotónica por, bueno, lo acabo de decir, reabsorción de sodio en conductos salivares. La permeabilidad al agua no. La permeabilidad al agua se encuentra ausente en los canalículos. Y bueno, secreción de bicarbonato en los conductos pasa, pero no contribuye a la hipotonía. Clave A. Y aquí lo observamos. La secreción primaria rica en tialina, en mucus, en fluido extracelular, también en sodio. Recordemos que tenemos dos tipos de secreción, la mucosa y la seromucosa. La serosa, perdón. Luego, en el túbulo observamos la absorción activa de sodio, la absorción pasiva de cloro, la secreción tanto de potasio como de ion bicarbonato. Y al final la saliva llega con un pH de entre 6 a 7. Bien, pH de la saliva en el ácido salival. Como mencioné hace un momento, aquí el pH o la saliva es isotónica y su pH es bastante cercano al del plasma. Por ende, la clave aquí es de 7.4. Aquí les dejo este cuadrito sobre el pH en las secreciones alimentarias diarias del tubo gástrico, la saliva con un volumen de 1 litro a diario y el pH, como mencioné, al final del tubo del canalículo salival es de 6 a 7. La secreción gástrica, aquí mencionan que es de 1 a 0, de 1 a 3.5, pero el libro menciona la cifra de 0.8. La secreción pancreática es alcalina por la alta cantidad de iones bicarbonato y la bilis se relaciona con 7.8, la secreción de intestino delgado 7.5 a 8, las glándulas de secreción de glándulas de Brunner 8 a 9, secreción del intestino grueso 7.5 a 8, entre otros. Secreción salival es controlada por todas menos uno. ¿Cuál? Reflejo condicionado de Pavlov, acción natural, hormonal o eléctrica. Bueno, a priori uno pensaría que es la A, ¿no? Porque no parece tener mucho que ver, pero... A ver, puse algo aquí, sí, ya. Regulación de secreción saliva. Tenemos dos vías, o dos factores, la nerviosa y la vía directa. La nerviosa, señales nerviosas procedentes del núcleo, los núcleos salivales del tronco encefálico, o un estímulo del centro del apetito del encéfalo. Ya saben, imágenes de comida, olores, que naturalmente hacen que salivemos, algo que nos gusta bastante. Bueno, la parasimpática es principal y la simpática es secundaria. En este caso, sucede que la simpática tiene un efecto doble, que si bien por un lado puede estimular levemente y de forma secundaria la secreción, pero a cierta altura la inhibe, o más que inhibirla, la reduce. Bien, si hablamos de la vía directa, tenemos principalmente estímulos mecánicos. Hagan el intento. Un objeto liso va por la lengua, más que todo, va a estimular las salivas. Y un objeto rugoso, de plano, no estimula nada o la inhibe. Y también un aporte sanguíneo. Obviamente, si tenemos un caso de hipovolemia, por ende no hay una adecuada nutrición de la glándula salival, obviamente podemos decir que no habrá un flujo adecuado o un volumen bastante reducido de secreción salival. Retornando. Acción natural, estímulos mecánicos. Eléctrico, sistema nervioso. Reflejo condicionado de Pavlov se relaciona más que todo a una forma de describir o que implica la regulación eléctrica nerviosa. Solo tenemos acá dos, nerviosa y directa, nerviosa y mecánico, o si quieren también aporte sanguíneo. ¿Cuál es la que sobra? Hormonal. La secreción salival es la única secreción del tracto digestivo que no tiene rol o está regulada por alguna hormona. Directa o indirectamente no tiene nada que ver con hormonas. La clave C. Secreción salivar es correcto. Ok. ¿La lactoferrina actúa como bactericida? No. La lactoferrina inhibe a la bacteria para que pueda seguir replicándose. No es un bactericida propiamente dicho.
¿La función de limpieza depende de la amilasa salival? No. La saliva tiene otros componentes que sí favorecen a una cierta forma de limpieza. ¿La función buffer depende sobre todo del fosfato? No. Si bien el fosfato puede ser un buffer en el cuerpo, esto corresponde más a fisiología renal, el buffer por excelencia es el tampón o buffer bicarbonato, siempre. El bicarbonato y el hidrogenión o el hidrógeno libre se anulan o se titulan entre ellos. Siempre tiene que haber un balance entre ellos. Si hay acidosis o alcalosis, siempre se va a estar relacionada con bicarbonato e hidrogeniones o hidrógeno. Y ahora, se excreta plomo, mercurio, urea, tiosanatos, etcétera. Bueno, aquí te puede hacer dudar tanto el plomo como el mercurio. Pero la verdad es que sí. Si bien en pequeñas cantidades por intoxicaciones por estos metales, sí se presenta excreción o presencia de plomo y de mercurio. Y en lo que respecta a urea y tiosanatos, los tiosanatos se relacionan con una afección de limpieza, más que todo. Y bueno, la urea sí está encontrable. Nuevamente, cortesía de la diapositiva, encontramos todas las enzimas, algunas sustancias orgánicas, y aquí las inorgánicas, sodio, calcio, potasio, bicarbonato, fluoruro, fosfato, gases, hidrógeno, oxígeno. Y bueno, el libro, para ser preciso, sí menciona los tiosinatos. La diapositiva no directamente. Por ende, aquí la clave sería la C, la correcta. Bien, para cerrar vamos a hablar de intestino y secreción intestinal. Se forman a nivel del intestino delgado, excepto, ya, esto es metabolismo de la bilirrubina. Esto mata a cualquiera, créanme que es bastante complicado. Pero, si bien, aquí tengo dos gráficos, uno de diapositiva y uno del libro. Este gráfico me pareció más adecuado. Aquí hablamos directamente de buscar el nombre. Intestino delgado no nos ayuda mucho, pero encontramos un nombrecito acá. El urobilinógeno se transforma en estercobilina, o estercobilinógeno y luego estercobilina. Colon, la clave A. Precursor de estercobilina. Lo vimos hace un momento. El más próximo directamente sería el urovinilógeno. Aunque precisamente sería la urobilina, tal vez. Y aquí hablemos de este cuadrito. La bilirrubina, recordemos que es el producto de la degradación de la hemoglobina. Naturalmente, los eritrocitos, al tener una vida media de 120 días, recuerden por histología, que son, digamos, que llegan al final de su vida o son lisados y digeridos en el vaso, en los conductos, en esa red compuesto de, si mal no recuerdo, colágeno o fibra endotelial, fibra retícula endotelial, algo así. Y aquí, bueno, los macrófagos se encargan de reducirla y, bueno, de alguna forma se encontramos aquí. Aquí comenzamos en plasma. Los eritrocitos frágiles o ya, digamos que senescentes, pasan por el sistema retículo endotelial del vaso. El grupo hemo es secretado, la hemooxigenasa la transforma en biliverdina, la biliverdina se transforma en bilirrubina no conjugada, esta pasa al hígado, y aquí en el hígado puede tomar dos rutas, hacia el riñón o hacia el intestino. Si es en el riñón, se transforma en urobilinógeno, pasa al riñón y este urobilinógeno se secreta en urobilina en la orina. Ahora, si pasa a lo que es el contenido intestinal, esta bilirrubina se vuelve conjugada. La bilirrubina se conjuga aquí. Y ahora, puede ser lo siguiente. Este datito de aquí. La acción bacteriana. La acción bacteriana toma protagonismo aquí en adelante. Hay más pasos que se omiten, sí, pueden buscarlo más detallado, sí. Pero destacamos que el primer componente de la bilirrubina conjugada por acción bacteriana es el urobilinógeno. Bien, el urobilinógeno puede ser absorbido y puede pasar nuevamente a los riñones desde aquí, pero luego el urobilinógeno se transforma en estercobilina y hasta ser oxidada se transforma en estercobilina, estercobilinógeno y estercobilina. Y luego este es el pigmento natural de las heces. Por ende, el más próximo sería el urobilinógeno, como precursor de estercobilina. Ese está en el Gaiton, si mal no recuerdo, página... Bueno, capítulo 71, no les puedo decir la página ahorita, debía anotarla, me disculpo. Bueno, en el colon, el primer producto metabólico de la bilirrubina por acción bacteriana es justo lo acabo de decir. ¿Cuál sería, chicos? Chicos, La CO. veamos. En efecto, es el urobilinógeno. Recordar, acción bacteriana a partir de urobilinógeno.
como primer producto de su acción para la bilirrubina conjugada. Clave C. Bien, efectos de la fibra dietaria. Aquí nuevamente me disculpo, no sabía si incluir esta pregunta en microbiota y gastrointestinal para poder presentar esta explicación, pero la terminé poniendo aquí. Aquí la clave directamente es la incorrecta. Y la incorrecta es la B. Incrementa el tiempo de tránsito intestinal. Esto no les puedo dar una explicación fisiológica que digamos, pero sí un poco más simplificada. ¿Han escuchado que en la dieta se recomienda consumir fibra para favorecer la digestión y en algunos casos reducir el estreñimiento? Bueno, esto se relaciona a que la fibra dietaria o la fibra de la dieta favorece o de alguna forma reduce el tiempo de tránsito intestinal, ya que acelera su digestión, favorece la formación de heces y bueno, muchas veces se recomienda a pacientes estreñidos. Por eso tenemos la recomendación de alimentos ricos en fibra y bueno, incluso productos como los yogures con fibra que combinan fibra con probióticos, que tienen un rol, no sé si decir similar, pero sí conjunto que al final les llevan a lo mismo. Y la fibra dietaria, por ende, reduce el tiempo de tránsito intestinal, no lo incrementa. Por ende, la clave es la B. Bien, las defensinas son sintetizadas y secretadas por, ya chicos, esto es histología, intestino. ¿Cuál es la clave? Bueno, la clave es la D, células de Panet. Si bien las células de Panet a priori podríamos pensar que son macrófagos o algo así, de hecho no, son parte del epitelio y se encargan de secretar defensinas y mantener cierto orden en el epitelio intestinal. Bueno, eso sería todo. He usado dos referencias enteramente en Guyton y bueno, Robbins me socorrió cuando tuve ese problema de la ferroportina y la epsidina. Y bueno, le doy el crédito a dos contribuyentes anónimos que me ayudaron un poco con algunas preguntas, más que todo en la recopilación y el acceso, y un poquito de información que nunca está de más escatimar. Bueno, eso sería toda mi parte, chicos. Muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, algún comentario por hacer.